Algunas señales de desaceleración en la economía local, por supuesto, podrían tener efectos en los sectores económicos del segundo semestre. ¿Qué pasará con el retail? Uno muy atractivo y que siempre muestra buenos dividendos. Vamos a conversar en esta ocasión con el profesor del Centro de Estudios del Retail de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile, Claudio Pizarro. Claudio, muchas gracias por esta entrevista en DFTV. Muchas gracias por la invitación y muy contento de estar aquí. Muchas gracias. Bueno, vamos primero con lo que podría suceder este segundo semestre. Se habla de una desaceleración en la economía chilena. Por supuesto, uno de los sectores que podría ser más afectados, entre comillas, es el sector del comercio, especialmente el retail. ¿Es así? Hay algunos elementos que nos hablan de que en el semestre más fuerte de ventas podría haber algunas bajas justamente en este ítem. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuál es la proyección que ves para este semestre? Bueno, sin duda que la economía local se ve afectada por una serie de eventos que se están produciendo tanto en Europa y fundamentalmente en el caso nuestro los efectos que tiene el consumo de China, fundamentalmente de nuestros commodities, partiendo por el cobre. Entonces, desde ese punto de vista es inevitable que haya un nivel de desaceleración. No obstante, no prevemos bajo ninguna condición deterioros importantes, sino que más bien una caída en las tasas de crecimiento. Ahora, partiendo por ello, el consumo entonces se debiera haber afectado. Sin perjuicio de eso, los retailers tienen muy de cerca la experiencia, que esa sí fue bastante más dura, de la crisis que se inicia en septiembre del 2008 con Lehman Brothers y por lo tanto todo su efecto hacia el año 2009. Una crisis que recordemos varios economistas y de hecho el mismo gobierno ha dicho que es totalmente distinta a la que estamos viviendo actualmente y una situación totalmente... Independiente de las diferencias, sí hay un efecto concreto, o sea, ahí se vivió un escenario de desaceleración muy significativo y los retailers, por lo tanto, desarrollaron prácticas para enfrentar y mitigar los efectos de esa desaceleración y de ese punto de vista ha pasado muy poco tiempo, entonces las compañías han acumulado una base de conocimiento, lo que significa tener mucho más foco sobre el nivel de los inventarios, sobre el manejo de los márgenes, sobre la colocación de sus créditos y en la misma línea sobre la cobranza de esos créditos. Entonces yo diría que las compañías en un escenario que no prevemos tan drástico, además están bastante preparadas. O sea, entonces, desde ese punto de vista, sí, yo creo que finalmente eso es lo más importante. O sea, los planes de inversiones de las compañías no están en juego. La información que ha salido públicamente que eso sigue desarrollándose, porque adicional a eso, ya varias de ellas tienen planes de carácter regional. Por lo tanto, hoy día la región Latinoamérica es probablemente de las zonas que está mejor cubierta con una mejor explicación del sustento económico, de sus economías basado en el consumo local. Entonces, desde ese punto de vista, estamos de alguna manera un tanto aislados, no solo en Chile, sino que en la región. Y producto de la presencia de ellos en estos distintos mercados, tú podrías decir que estás relativamente bien preparado para lo que se puede venir en este segundo semestre. Experiencia de diversificación de riesgo que por supuesto es importante, pero también un ítem que es relevante en el análisis para este segundo semestre, pasaremos a hablar por supuesto el próximo año, es la base comparativa, porque el segundo semestre del año pasado fue muy positivo, muy importante para la gran mayoría de los retailers. Obviamente cuando tenemos números muy altos, la competencia que se hace al periodo siguiente es bastante compleja, llegar a las mismas metas. ¿Eso podría también afectar, dado el sentimiento de que podría haber un menor consumo? Sí, bueno, por supuesto que la base de comparación, al ser más alta, es más difícil tener unos crecimientos significativos. Ahora, desde ese punto de vista, por cierto, reitero, vamos a tener una condición moderada, pero bajo ninguna condición nos parece que tenemos un escenario de deterioro extremo, ni mucho menos. O sea, alejado totalmente de crecimientos nulos y más lejos todavía de crecimientos negativos. Perfecto. Claudio, ¿qué pasa con el 2013? Ese es un año donde hay que estar muy atentos porque el segundo semestre no es preocupante, pero el 2013 hay algunas señales de alerta, ya habría más concreción, digamos, en términos de la desaceleración, una baja en el consumo, esas son las proyecciones. Pero, ¿cómo ven ustedes el 2013, un año a tener en cuenta? Mira, yo separaría lo que ocurre en la economía local, en nuestro país, de lo que le ocurre a las compañías. O sea, las que están centradas únicamente y su único mercado es Chile, aplica lo primero. Después nos centramos en aquellas compañías donde tienen más diversificados sus mercados. Respecto a la primera, yo diría que la situación actual
en vista que hay mayor nivel de incertidumbre transcurrido estos primeros 6 meses, pensando lo que ocurre a partir de enero, va a significar que hay muchas decisiones que se están tomando hoy día en varios formatos de retail que van a afectarse, que se van a materializar finalmente el próximo año. Entonces, desde ese punto de vista, hay una vocación probablemente mucho más cuidadosa por hacer apuestas muy agresivas, porque para hoy día, transcurrido 12 meses, la verdad que no tenemos del todo claro una situación muy expansiva, claro, muy no se tiene muy claro la situación sí, final. O sea, la evolución en Europa, si bien se están haciendo muchos esfuerzos, al final del día eso inevitablemente genera un efecto global. El consumo de estas materias primas por el lado de Oriente también van a tener efectos sobre el valor de nuestras commodities. Entonces, desde ese punto de vista, el valor de la riqueza en la economía local, uno en este minuto podría plantear que hay un nivel de incertidumbre bastante mayor de lo que incluso vemos para este año. Eso también genera cautela por parte no solamente de los consumidores, sino de las empresas. Sobre todo porque los grandes retailers, estoy pensando muy fuerte en las tiendas por departamento. Hoy día se compran básicamente con 12 meses de anticipación, por lo tanto tú tienes que tomar hoy día decisiones para ventas que vas a materializar en 12 meses. Son compras por temporada finalmente. Eso inevitablemente va a generar un nivel tal vez de mayor cautela, por una parte. Ahora, hay otros formatos como los supermercados que también están muy explicados en el mercado local, donde este tipo de cosas son bastante neutras, porque de alguna manera la alimentación es de un consumo mucho más estable en el tiempo. Entonces, desde ese punto de vista, yo diría que no hay mayor afectación por ese lado. Dicho lo anterior, tenemos lo que ocurre ahora con las empresas, ¿ya? Y en ese sentido, Falabella, Sodimac, ¿ya? El mismo Cencosud, que están en distintos mercados, yo diría que están menos expuestos todavía, porque la situación en países que todavía donde hay un crecimiento importante, o sea, estoy pensando en Perú y Colombia fundamentalmente, cosa distinta en Brasil, donde también hay ciertas condiciones un poco de alerta, plantean de nuevo un escenario donde las compañías debieran experimentar crecimiento que no pongan en riesgo ninguna condición de largo plazo. Y con eso quiero terminar, porque finalmente el retail hoy día está con una lógica de mucho más largo plazo. O sea, hay planes de inversión significativos en los distintos formatos y eso plantea una posición que se va haciendo más fuerte en el tiempo. ¿Es una fortaleza ese punto? Yo diría que hoy día el retail, por lejos, el chileno en particular, por su presencia tanto en una economía bastante sana como la nuestra y segundo, con una presencia regional, plantea el hecho que tú, en la medida que tienes planes de inversión, vas solidificando, vas fortaleciendo una posición que hoy día ya es fuerte. O sea, cuando tú vas a Perú, cuando estás en Colombia, te encuentras con una presencia muy significativa, con economías que están creciendo en forma sólida y desde ese punto de vista, por analogía, estas compañías también están cada vez poniendo posiciones más relevantes en toda la costa oriental de Latinoamérica, por una parte, y en el caso de Cencosud muy fuerte en el norte de Brasil. El dinamismo que siempre se le destaca al sector, que obviamente puede ser visto como algo muy positivo. Claudio, muchas gracias por este análisis y por supuesto atentos a las señales que vaya mostrando el comercio en general, el retail y lo que vaya pasando también con la economía local. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Y a ustedes los dejamos invitados, por supuesto, a una nueva entrevista aquí en DF TV.